noches tenga cada uno de los presentes. Para el grupo 4 es un honor el poder presentarles información sobre la NIA 210, acuerdo de los términos del encargo de auditoría. Dentro de los puntos de aprendizaje de la NIA 210 se encuentra lo que es identificar la estructura de una carta de encargo de auditoría, conocer el contenido de los términos del encargo de auditoría que requiere la norma, aspectos que afectan la aceptación del encargo como determinar el marco de información financiera sea aplicable y si esto es aceptable para el auditor, quiere decir que va a presentar la suficiente relevancia y comprensibilidad en cuanto a la evaluación de los estados financieros. La manera de actuar del auditor ante una limitación en el alcance y al acordar estos términos del encargo con los responsables de la entidad, la forma de documentarlo como una carta del encargo en el cual se van a determinar de forma precisa los objetivos, términos y determinación de responsabilidades, tanto para el auditor como para la dirección. Haciendo sobre el alcance de esta norma y nos dice que la NIA 210 trata de las responsabilidades que tiene el auditor al acordar los términos del encargo de auditoría con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad. Esto nos quiere decir que el auditor va a acordar los términos de trabajo con la administración de una entidad o los encargados del gobierno corporativo. También nos dice que ello incluye determinar si concurren ciertas condiciones previas a la auditoría, cuya responsabilidad corresponde a la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad. Esto nos dice que va a incluir precondiciones, responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno. Para ello debe determinar el marco de información financiera usado para la elaboración de estados financieros y ver si es aceptable. Esta norma, la NIA 210, se relaciona con la NIA 220, la cual trata de los aspectos relacionados con la aceptación del encargo de trabajo bajo el control del auditor. La NIA 220 trata de la responsabilidad del auditor con los procedimientos de control de calidad de una auditoría de estados financieros. Fecha de entrada en vigor. Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre de 2009, que es cuando esta es aprobada y está en vigor. Entonces ya no se va a utilizar una norma distinta a ella, sino la 210. Objetivo. El objetivo del auditor es aceptar cuando ya tiene una auditoría realizada previamente la firma de auditoría ha realizado una auditoría ya en esa empresa, entonces va a continuar con el encargo de auditoría. De lo contrario, aceptaría un nuevo encargo de auditoría. Entonces, esto se va a lograr cuando se haya acordado la premisa sobre que la auditoría se va a realizar mediante a. La determinación de si ocurren las condiciones previas a una auditoría y b. La confirmación de que existe una comprensión mutua, una comprensión entre el auditor y también por parte de la dirección o cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad acerca de los términos del encargo de auditoría. Es decir, que ellos tienen que estar de acuerdo para que se lleve a cabo la auditoría. Dentro de las definiciones tenemos las condiciones previas a la auditoría. Tenemos la utilización por la dirección de un marco de información financiera aceptable para la preparación de estados financieros, como bien ya lo vimos. Y también la conformidad de la dirección. Es decir, que tiene que estar de acuerdo, ¿verdad? También cuando proceda, pues, la conformidad de los responsables del gobierno de la entidad. Estos dos puntos se van a aplicar siempre bajo la premisa de que la auditoría sí se va a realizar. Hola compañeros, estimado licenciado, yo continuaré con la exposición. Yo les hablaré directamente de los acuerdos de los términos del encargo de auditoría. ¿Ok? El auditor acordará los términos del encargo de auditoría con la dirección o con los responsables del gobierno de la entidad, según corresponda. ¿A qué nos referimos con esto? Se hablará directamente con los encargados,
el representante legal o directamente con la junta directiva o el gobierno. Tenemos la guía de aplicación en el apartado 21 a 21. Dice que el objetivo principal es evitar malos entendidos acerca de las responsabilidades de la dirección y del auditor. ¿A qué nos referimos con esto? Les aclararemos perfectamente a ellos cuál es la función que nosotros llegaremos a hacer y cuál es la función que ellos van a hacer. ¿Por qué motivo? En este caso, el ejemplo es que un tercero facilite la información, ya sea que haga los estados financieros, nos dé información, o la variante que nos vayan a otorgar. Una persona tercera. No estamos hablando ni del auditor ni de la empresa. Entonces, se le hace la mención o hacer el recordatorio a la administración que la responsabilidad sigue siendo suya, a pesar de que este sea un tercero. También tenemos que los términos del encargo de la auditoría acordados se harán constar en una carta de encargo u otra forma adecuada de acuerdo escrito. Quiere decir con esto que ambas partes van a estar de acuerdo en lo que se está haciendo, va a estar firmado y va a quedar ambas partes satisfechas con lo que está en dicho documento. Dicho documento va a constar de el objetivo y el alcance de la auditoría de los estados financieros, las responsabilidades del auditor, la responsabilidad de la dirección, identificación del marco de información financiera aplicable para la preparación de los estados financieros y también la referencia a la estructura y contenido que se espera en cualquier informe emitido por el auditor y una declaración que puede existir circunstancias en las que el contenido y la estructura del informe difieran de lo esperado. Aquí nos vamos a encontrar con las referencias de los apartados A22 y A25 de la guía de aplicación, donde en este nos determina hasta dónde van a ser las dimensiones, cuál es el objetivo principal de esta, como lo dije anteriormente, la responsabilidad plena del auditor, y así como la responsabilidad plena que tiene la dirección de entregarnos toda la información financiera. De la misma manera, se va a identificar, ya sea que la empresa ya tenga una información financiera aplicable o la base que se va a utilizar, ellos nos la van a dar y si se aplica o no se determinará en mutuo acuerdo que se hará el cambio o se seguirá con dicha aplicación. Y la referencia de que puede ser favorable o desfavorable o no va a coincidir con lo que ellos estiman recibir porque la auditoría va a dar sus resultados al final. También tenemos que si las disposiciones o reglamentarias prescriben de forma suficiente los detalles, los términos del encargo de auditor, el auditor no tendrá que hacerlos constar en un acuerdo escrito. Así como lo dicen en los apartados, este hace mención a que requiere que el auditor solicite siempre un acuerdo escrito de la dirección que está reconoce y comprende que tiene responsabilidades. ¿A qué se refiere con esto? Estos dos párrafos conjuntos, que serían el párrafo 11 y el párrafo 12, hacen referencia a que pueda que anteriormente, en auditorías anteriores, ya se haya estipulado, estimado o inclusive la empresa ya esté haciendo estas obligaciones que anteriormente se han mencionado. El auditor determinará si estas son aplicables y son suficientes para ampararlo, pero no quiere decir que estos vayan a aceptarse directamente sin hacer mención o recordatorio o que quede estipulado en papel la responsabilidad que tiene la administración de emitir todos los estados financieros de manera adecuada, sin sesgo y sin error. Y gracias, compañero. Los dejo con mi siguiente compañero. Auditorías recurrentes. El auditor valorará si las circunstancias requieren la revisión de los términos del encargo de auditoría y si es necesario recordar a la entidad los términos existentes del encargo de auditoría. Aceptación de una modificación de los términos del encargo de auditoría. El auditor en ninguna ocasión no aceptará una modificación alguna de los términos del encargo de auditoría si no existe una justificación para poder modificar la opinión. Si antes de finalizar el encargo de auditoría se solicita al auditor que convierta el encargo de auditoría
en un encargo que ofrezca un menor grado de seguridad, el auditor determinará si existe una justificación alguna que sea razonable. Si se cambian los términos del encargo de auditoría, el auditor y la dirección acordarán y harán constar los nuevos términos del encargo en una carta de encargo. Y si el auditor no puede aceptar un cambio de los términos del encargo de auditoría y la dirección no permite continuar con el encargo de auditoría original, el auditor procederá del siguiente modo. Renunciará al encargo de auditoría, siempre y cuando si las disposiciones legales o reglamentarias así lo permiten. Determinará si existe alguna obligación contractual o de otro tipo de información de las circunstancias a otras partes. Consideraciones adicionales relacionadas con la aceptación del encargo. El auditor determinará si hay algún conflicto entre las normas de información financiera y los requerimientos adicionales. Si existen conflictos de este tipo, discutirá con la dirección la naturaleza de los requerimientos adicionales y acordará si pueden cumplirse mediante revelaciones de información adicionales en los estados financieros o si la descripción del marco de información financiera aplicable realizada en los estados financieros puede modificarse en consecuencia. Y si ninguna de las actuaciones anteriores es posible, el auditor decidirá si es necesario expresar una opinión modificada de conformidad con la NIA 705. Las disposiciones legales o reglamentarias pueden exigir que en la redacción de su opinión el auditor utilice las frases expresan la imagen fiel o presentan fielmente en todos los aspectos materiales en el supuesto de que el auditor concluya que de no haber sido prescrito por dichas disposiciones, el marco de información financiera aplicable no habría sido aceptable. En este caso, los términos de la redacción prescrita para el informe de auditoría difieren significativamente de los requerimientos de las NIAs. Si el auditor considera necesario llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión presentada o revelada en los estados financieros que a su juicio es de tal importancia que resulta fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros. Si el auditor concluye que una explicación adicional en el informe de auditoría no puede mitigar la posible interpretación errónea, no aceptará el encargo, salvo que esté obligado a ello por las disposiciones legales o reglamentarias. Una auditoría realizada de acuerdo con dichas disposiciones no cumple las NIAs. En consecuencia, el auditor no incluirá en el informe de auditoría mención alguna de que la auditoría se ha realizado de conformidad con las NIAs. Gracias. Prosiguiendo con lo que es la aplicación práctica de la norma, tenemos lo que es, en este caso tenemos lo que es la carta del encargo, teniendo como referencia el apartado 10 de la norma, que indica que debe de quedar documentado de esta manera, ¿verdad? Por medio de una carta del encargo. En su estructura, como podemos ver, primero el encabezado, ¿verdad? En este caso es de la firma Auditores y Asociados, su dirección y su teléfono, prosiguiente con la fecha, ¿verdad? Que está el 10 de diciembre de 2020. ¿A quién va dirigido? En este caso, al presidente del Consejo de Administración, el Lic Barrios Ramírez, que en el apartado 9 pues, nos indica de que los términos del encargo deben ser de acordados con la dirección de la empresa o los responsables del gobierno de la entidad. Por eso en este caso está con el presidente del Consejo de Administración. Acá nos indica que según la conversación que se ha solicitado que se audite lo que es el juego completo de los estados financieros de la empresa Industria Calzado Jiménez López S.A. y el año en que se realizará la auditoría pues va a ser el 31 de diciembre del 2020. Por lo tanto, están confirmando la aceptación del encargo, el compromiso por el cual van a tener el encargo. También el objetivo pues será expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, en el cual en el inciso hace referencia del apartado 10, inciso A, sobre el objetivo y alcance de la auditoría. Luego se encuentra lo que son las responsabilidades del auditor, haciendo referencia a lo que es el apartado 10, inciso B, en el cual indica que efectuará la auditoría de acuerdo con las NIAs. Terminando con las responsabilidades del auditor,
pues también indica, según la referencia del apartado 24, que se debe dar a conocer la forma en cómo el auditor comunicará los hallazgos en la auditoría. En este caso dice que pues estarán comunicando por escrito cualquier deficiencia significativa en el control interno relevante para la auditoría de los estados financieros que vayan a identificar durante la realización de auditoría. Luego se encuentra lo que son las responsabilidades de la dirección y la identificación del marco de información financiera, haciendo referencia al apartado 10 del inciso C, en el cual acá la firma pues indica que realizarán la auditoría partiendo de la premisa que la dirección o los responsables del gobierno de la entidad, en este caso el Consejo de Administración, pues va a reconocer y comprender que van a ser responsables de todos aquellos incisos que ya mencionaba en la norma, por ejemplo, ¿verdad? La preparación y presentación fiel de los estados financieros de conformidad con las normas internacionales de información financiera, como se encuentra acá marcado. Entonces, quiere decir que este es el marco de información financiera que aplica la entidad, en este caso la SNIF, para preparar sus estados financieros. También los demás incisos, que es el control interno, como ya había mencionado anteriormente, también de proporcionar información adicional, registros, documentación, acceso ilimitado a las personas a las cuales van a considerar necesarias para obtener auditoría. También en el apartado A13 pues nos indica que el auditor debe de indicar, ¿verdad?, que va a necesitar que la dirección le proporcione confirmaciones escritas de las manifestaciones realizadas. Entonces, en este caso, en el párrafo, pues dice que como parte de nuestro proceso de auditoría, solicitaremos a la dirección y cuando procedan los responsables confirmación escrita de las manifestaciones realizadas a nuestra atención en relación con la auditoría. Prosigue lo que son los honorarios. En este caso, pues la auditoría se va a llevar a cabo el 20 de diciembre de 2020 al 5 de febrero de 2021. Conforme a la programación específica que haya realizado. Según su programa, pues van a estar entregando lo que es el informe final de auditoría el 25 de febrero de 2021, según pues la propuesta de honorarios para la auditoría de estos estados financieros asciende a 75,000 quetzales, y lo cual también habla de la forma de pago. En este caso, pues dos pagos el 50% cada uno, el primero al aceptar la propuesta y el segundo al conducir el trabajo con la entrega del informe de auditoría, ¿verdad? Según haciendo referencia también esto en el apartado 24, que es uno de los puntos del contenido de esta carta. Y por último, la parte final de la carta, que pues acá se concuerda, si se concuerda con los planes que acordaron en ambas partes, la firma de auditoría y la dirección, pues sírvase de devolver lo que es una copia debidamente sellada y firmada. Asimismo, el agradecimiento, ¿verdad?, por la oportunidad. Dice que esta carta será efectiva por los años futuros, a menos que se cancele, modifique o sustituya, que puede haber cambios en los términos del encargo, ¿verdad? Y por lo tanto, pues la firma del socio director de la firma de auditoría de Auditores y Asociados. Esto sería todo por parte del grupo 4 y muchas gracias por su atención.